La plataforma de Qlik está compuesta por tres herramientas principales. La primera de ellas va a ser Qlik Replicate. Replicate tiene como característica principal primero mover los datos de origen a destino y lo hace a tiempo real. Ese tiempo real lo consigue por medio del Change Data Capture, basado en la lectura de los logs de nuestros diferentes orígenes. Cuando nosotros leemos de nuestros distintos orígenes de datos, normalmente estos datos son transaccionales, estos orígenes de datos son transaccionales. Al leer nosotros directamente del log, afectamos lo menos posible al desempeño de estos sistemas, que pueden ser bases de datos tradicionales, puede ser inclusive un data warehouse que ya tengan implementado, archivos planos, mainframes, aplicaciones cloud, aplicaciones on-premise, e inclusive SAP está dentro de nuestras tecnologías soportadas. Cuando nosotros movemos datos, lo hacemos con tres diferentes propósitos. Puede ser que el primero de ellos sea simplemente llevar los datos a un repositorio de MySQL, un Postgres, llevarlo quizá hasta el propio HANA, también está dentro de nuestras arquitecturas soportadas. Si en algún momento trabajamos, como en el caso de ustedes que están trabajando con arquitecturas de nube, pudiera ser que queramos llevar desde nuestro sitio on-premise hacia, por ejemplo, hacia Amazon, hacia un S3, hacia un Redshift, hacia algún servicio de RDS que tiene ya diferentes opciones de base de datos. O inclusive también si empezáramos a hablar de un esquema multinube, está soportado el esquema de Azure o el esquema de Google como tecnologías que tenemos para poder llevar datos hacia como destinos y también algunos como orígenes. Por ahí también está Kafka como el caso para arquitecturas orientadas a eventos. Si tú quisieras decirme, oye, ¿sabes qué? Yo quiero llevar los datos hacia una arquitectura basada en streaming, pero basada en streaming orientado hacia eventos como un Kafka, un Kinesis, un Event Hub, también es factible y lo podemos hacer en cualquiera de esas tecnologías. Y con Replicate no solo mueves datos de origen a destino, como si te dijera de lado a lado, sino que tú puedes filtrar y transformar los datos y de esta manera tú ya podrías empezar aquí desde este primer punto a tener información valiosa de lo que estás moviendo. Pudiera ser el caso que tú en algún momento quieras empezar a construir un repositorio más estructurado, donde tengas ya tu información bien definida desde que viene de un landing, desde que tienes un data warehouse y posteriormente construís un data mart. Un data mart donde es muchísimo más fácil consumir los datos. Pero para poder construir una arquitectura de data warehouse, normalmente lo que hacemos es desarrollar código, tareas repetitivas, invertir mucho tiempo en procesos de pruebas. Y pensando justamente en esto, es que existe la segunda herramienta de QDI, que es Qlik Compose. Qlik Compose tiene como objetivo principal ayudarnos a automatizar el desarrollo de un data warehouse. Cuando nosotros hablamos de la automatización del data warehouse, nos referimos precisamente a todo ese código, todas esas tareas repetitivas, inclusive parte de las pruebas. Compose las absorbe precisamente para que tú no tengas que estar llevando e invirtiendo mucho tiempo en estas tareas. Lo puede hacer en un Oracle, en un Redshift, en un Synapse, en un SQL Server. Digamos que hay variedad de tecnologías en las que puedes trabajar. Y en algún momento pudiera ser que me digas, ¿sabes qué? Ya no me es suficiente almacenar los datos en solo tablas. Yo quiero ya empezar a almacenar mis datos en un sistema, en un file system distribuido, como un S3, una DLS, pudiera ser que en la arquitectura de Delta Lake, en Databricks. Y cuando vas a trabajar en cualquiera de estas tecnologías, pensar en que tienes que desarrollar código para poder mover este volumen de datos y además la variedad que vas a tener, pues es realmente algo a lo que te vas a enfrentar. Entonces Compose te va a ayudar precisamente también a automatizar ese código de Hive, código de Spark, para que tú no tengas que estar dándole mantenimiento o no tengas que estar sufriendo con el mantenimiento de ese código, ya sea de Hive o de Spark. Y por último vamos a tener a la tercera herramienta de QDI, que es Qlik Catalog. Qlik Catalog nos va a servir que ya construiste cualquiera de estos repositorios de los que te comento, vas a poder tú disponibilizarles a tus usuarios los datos de una manera muy amigable, a forma de una tienda virtual de datos. Van a estar organizados, aprovisionados, porque Catalog se puede conectar al Active Directory, y de ahí vas a poder jalar los grupos y aprovisionar al área de recursos humanos, al área de finanzas, inclusive enriquecer los datos. Vas a poder darle un nombre de negocio y una descripción de negocio para que tus usuarios empiecen a entender de qué estamos hablando cuando estamos trabajando en el repositorio de datos. De esta forma, ellos van a poder llevar muy fácil los datos hacia ClickSense, hacia Power BI, hacia Tableau. No tienen que ser expertos de SQL para poder llevar ya los datos hacia sus reportes. Inclusive tus data scientists van a verse beneficiados porque los datos ya están en el catálogo, tienen una métrica de calidad de datos,
por la que ellos se van a valer y van a decir, perfecto, ya no tengo que perder el tiempo ni buscando el dato ni limpiándolo. Está ahí tal cual en el catálogo y lo llevo hacia mis modelos de inteligencia artificial o alguna herramienta de ciencia de datos. En resumen, vamos a tener a Replicate para mover datos de origen a destino, a Compose para automatizar el Data Warehouse o el Data Lake, y a Catalog como esa puerta de entrada a cualquiera de estos repositorios para que nuestros usuarios consuman de manera fácil los datos que están en los mismos. Con Compose lo que va a pasar es que, por ejemplo, caso del Data Warehouse, tú le vas a presentar un modelo de datos, puede ser muy complejo, muy sencillo, y a partir de ese modelo de datos, lo que va a hacer Compose es, primeramente, crear los scripts que construyen el esqueleto de tu Data Warehouse, y tú simplemente los vas a ejecutar en tu base de datos. Lo puedes hacer de modo manual o le puedes decir a Compose, ve y ejecútalo por mí. Va a crear ese esqueleto completito desde cero. Posteriormente lo que va a hacer es ayudarte a crear el proceso de carga o con el que vas a llenar ese esqueleto, porque lo primero tienes tu estructura, pero después pues, hay que cargarle datos. Y esos datos se van a cargar directamente de lo que ya construiste con Replicate. Entonces tú lo vas a poder integrar a tu proceso de real time, inclusive a tu Data Warehouse o a tu Data Lake. Entonces, antes de saltarme al demo, lo único que quería compartirte es la matriz de plataformas soportadas por la plataforma. Ya redondé mucho con la plataforma, discúlpame, con todas las tecnologías que tenemos soportadas. Primeramente está soportado AWS como nuestro partner, inclusive somos partners de AWS, somos partners de Azure y de Google. Entonces estamos desarrollando constantemente también nuestra tecnología a la par de ellos para estar, digamos que al día. Y vamos a trabajar con los principales proveedores de base de datos, Oracle, SQL Server, MySQL, DB2. Entonces si lo tienes en tu origen o lo quieres manejar como destino, también está soportado. Replicate va directamente a los logs, no como tal hacia un protocolo en específico, sino que va, por ejemplo, de las tecnologías que te mostraba hace un momento, y va y se conecta, vamos a pensar en un mainframe, en un DB2 para ZOS, ¿no? Por poner un ejemplo ahorita. Lo que va y le consulta a ese mainframe, precisamente en el caso del DB2 para ZOS, va por los journals como tal. Entonces, pregunta precisamente por esos journals para impactar lo menos posible. No vaya a abrir de manera tradicional una sesión en la base de datos y empieza a bloquear objetos, sino que me gusta decir que va por la puerta trasera. De hecho, justamente esta es la arquitectura con la que funciona Replicate. Nosotros instalamos el driver nativo con el que de las tecnologías a las que nos vamos a conectar. Caso, por ejemplo, si fuera un Oracle, yo necesitaría instalar el cliente de Oracle. Y lo que voy y hago es irme a conectar hacia esa base de datos de Oracle. No necesito instalar ningún agente, ni mucho menos. Yo con el puro cliente de Oracle, yo voy y me conecto hacia los logs directamente de la base de datos. Y como les platicaba, yo creo de manera automática el esquema en el destino, hago el mapeo del tipo de datos. Muchas veces el mapeo, por ejemplo, si yo tuviera un Oracle en el origen y un SQL Server, pues Replicate detecta que no son los mismos tipos de datos. Entonces Replicate hace una sugerencia del tipo de dato. Tiene dentro de sus capacidades propagar los DDLs, es decir, si ustedes cambian la estructura, agregan o quitan alguna columna en el origen, en el destino de igual manera se va a agregar y se va a quitar con todo y sus datos. También pueden aplicar un soft delete, ¿no? En el que ustedes ya no tendrían que borrar la columna en el destino, sino simplemente se marca como borrada, pero no la borra. Y como platicaba, podemos filtrar y transformar en tránsito mediante Replicate.